Rubén Chirino Leáñez creo que es la persona más entrevistada de los últimos días porque al fin y al cabo es el presidente de una de las encuestadoras o la encuestadora que la gente siente que es más objetiva y que da unos resultados más verdaderos, como es Megaanálisis. Bienvenido, Rubén, que es el presidente justamente de esa encuestadora. Bienvenido, Rubén. Hola Napoleón, siempre un gusto. Bueno, Gracias. entonces ya creo que la mayoría de la gente sabe cuál es la conclusión de lo que ustedes han publicado sobre la encuesta que hicieron entre enero y febrero de este año, es decir, en los dos primeros meses del año. Yo quisiera entonces que en base a lo que dice la gente, ¿qué conclusiones está sacando de cada una de esas respuestas? Vamos a empezar por la primera. La primera es, ¿cómo califica usted la familia? Déjame ver, déjame leer. ¿Cómo califica usted la familia, usted y su familia lo que va del año? Si excelente, si bueno, o si regular o malo. Sí, Napoleón, bueno, esta es una pregunta en donde en su introducción se le preguntaba a los entrevistados en términos de ingresos económicos, de servicios públicos y de calidad de vida. ¿Cómo percibían estos dos primeros meses del año? Y bueno, el 81,5% los consideran malos, 13,1 regular, 4,8 bueno y apenas 0,6 excelente. Podemos concluir rápidamente que para una inmensa mayoría, entre el 81,5 y si incluimos a lo regular también, porque el regular evidentemente no te está hablando de que está bien en términos de economía, servicios públicos y calidad de vida en general. Bueno, son 2 meses de comienzos de año bastante difíciles para los venezolanos. La capacidad de poder adquisitivo muy baja, servicios públicos colapsados, cortes de luz, escasez de combustible, escasez de agua, problemas con el gas, o sea, un país completamente con una calidad de vida propia de un país como si estuviese en guerra. Entonces, nada, malo, malo, malo para los venezolanos este comienzo de año. Ahora, las protestas llevan años, no han dejado no han desaparecido. Día a día en diferentes puntos hay protestas por la calidad de vida de la gente, porque si no hay electricidad, lo que tú estás diciendo. Ahora, con estos adelantos de las elecciones, esas protestas no han disminuido y se han ido a seguir la mayoría aparentemente a María Corina Machado y una minoría a Maduro. Sí, correcto, correcto. El adelanto de las elecciones, que en primer lugar no está bien visto, los venezolanos Ya a de eso esa vamos a hablar, pregunta. ya veremos eso Ah, ok. vamos a hablar porque es la siguiente pregunta. Sí, Pero pero como tú bien dices, sí, ciertamente toda esta situación caótica termina por, y ante la posibilidad de elecciones, termina por decantar a los venezolanos en función de la figura, por ejemplo, en este caso de María Corina Machado, que se erigió después del 22 de octubre como la representación de la posibilidad de cambiar esa realidad de dificultad de vida, calidad general, o sea, un cambio en el país. Entonces, ciertamente ella está capitalizando ese respaldo, ese deseo de cambio, esa esperanza de cambio, sobre la base también de ser percibida como la figura política de más confianza en el país. ya vamos a hablar sobre ella, hasta qué punto la gente, si ella no va a participar, como obviamente no va a poder participar hasta ahora, es obvio que no va a poder participar en esas elecciones y la gente está dispuesta entonces, ya que ella no participa, a votar por otros y por quién estaría votando según la apreciación que tú sacas de esta encuesta que, repito, está hecha entre enero y febrero, de forma que hoy puede ser un poco diferente o mayor los resultados. Esta en particular, Napoleón, esta que estamos viendo es la del mes de marzo. Esta es levantada la semana del anuncio de las elecciones, entre el 7 y el 13 de marzo. La de Sí. enero ya la publicamos, pero esta es la de este mes de marzo. Ok. Entonces, frente a un adelanto de las elecciones y la fecha del adelanto de las elecciones, la gente está de acuerdo, no está de acuerdo, o no le importa o no sabe. No, no, no está de acuerdo. De hecho, consultamos
esa interrogante con la introducción, que no es poca cosa y no puede dejarse de estimar y de tratar de interpretar, que fue que el anuncio se dio en el marco de, primero, la conmemoración de la fecha de fallecimiento de Hugo Chávez, y ese día se anunció que la fecha de las elecciones iba a ser el día del natalicio de Hugo Chávez. Entonces, con esa introducción se le preguntó a los venezolanos, a los entrevistados, si estaban de acuerdo con ese adelanto y con la fecha de las Pero para elecciones. empezar, ese día 66.7. no murió Chávez, murió en diciembre, el último día de diciembre. ¿Ok? Pero está bien. ¿Y eso qué importa? La gente está pendiente de que si fue cuando murió Chávez, que adelantan las elecciones, que anuncian el adelanto de las elecciones y que serán cuando nació Chávez. Y la gente ya no la gente sigue en eso. Chávez No, existe claro, para la gente. Chávez no se no, murió no, no, hace no, 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 tiempo, no, no, inclusive no, en la no, no, mentalidad de la gente. no, no, de hecho, el contexto de introducir la variable de las fechas es cómo es percibido por los venezolanos desde el punto de vista simbólico de que tomen esas fechas para hacer esos anuncios. Y claro, el 76.7% de entrada dijo que no estaba de acuerdo con el adelanto y un 23.2% no supo qué responder, apenas un 10.1% sí dijo que estaba de acuerdo. Pero luego, producto de esa introducción, la idea era precisar cuáles eran las razones para no estar de acuerdo. Y en una pregunta abierta, la gran mayoría expresó dos razones fundamentales, abierta y respuesta múltiple. Primero, que la fecha habitual para estos eventos es la acostumbrada de final de año. Y segundo, que le parece que es un abuso que se utilicen estas fechas para anunciarlo y para definir la fecha de la elección. Le parece un abuso de parte del chavismo que se utilicen los días relativos al fallecimiento y nacimiento de Hugo Chávez para definir un cronograma electoral y la ejecución de las elecciones. Entonces, esas son las dos razones fundamentales para el desacuerdo. La primera, que lo habitual era que fuese a final de año, y la segunda, por muy poco margen de diferencia, es porque parece que todo ese contexto de fecha muestra un abuso por parte del chavismo en cuanto al cronograma electoral. Ambas opciones tuvieron un 93.2% y 88.5% de frecuencia en respuestas, porque es una respuesta, una pregunta abierta y respuesta múltiple. Apenas un 2.3% dijo que le parecía que no estaba de acuerdo porque le parecía que era muy tarde y debía ser antes, y otro 4.5 se disipó en otra cantidad de respuestas que, bueno, era muy, muy, muy pequeña la proporción, pero básicamente no debía ser ahorita, sino en diciembre, y no debe ser el día de conmemoración del natalicio de Hugo Chávez. Pero si la gente está tan desesperada por la situación del país y la gente siente que María Corina arrasa en unas elecciones y cree que con esas elecciones va a haber un cambio y que el régimen va a aceptar el resultado, ¿qué importa que lo adelanten? ¿No es mejor que lo adelanten? ¿Por qué la gente piensa que no, que está mal que se adelante? Mira, esa pregunta no, como tal no la hicimos, pero puedo deducir que en torno a la fecha de las elecciones, de hecho, en la encuesta del mes de enero, preguntamos cómo era visto el año 2024. Y para la mayoría de los entrevistados, el año 2024 es un año crucial. Para muchos de los que hemos analizado el estudio, hay cierta preocupación en esa percepción de que este es el año definitivo para o que se produzca un cambio o simplemente desechar cualquier opción de cambio en algún momento en Venezuela. Pero cada vez que Eh, hay unas elecciones eh, piensan lo mismo. claro, Cada vez que hay unas pero elecciones, esta es la última oportunidad, dice el candidato de la oposición de ese Pero momento. en este caso, Napoleón, hay que agregar a ese análisis que la última elección presidencial fue hace 6 años y no teníamos los 8 millones de venezolanos que hoy se han ido, y la connotación de país desolado que hoy se tiene, la connotación de país económicamente devastado, con muy pocas oportunidades, sí le dan un cariz a esa última percepción, la última oportunidad, un cariz muy distinto, amén de que la población dentro del país es mucho más longeva y bueno, es otra realidad distinta a la de los hace 6 años. Entonces, esa situación de darle ese cariz de ultimátum al año 2024 giraba y sigue girando en torno al evento presidencial. Y como toda decisión crucial, el que la tiene que tomar trata de que no sea lo antes posible, sino que sea lo más dilatada en el tiempo o para poder
bueno, tomarse el tiempo y las necesarias informaciones, conocimientos, herramientas para decidir. Entonces, al colocarle la decisión antes, bueno, esta suerte de año crucial, que de hecho el 73% considera que esta elección no es como cualquier otra, hace que, vale, haya una cierta ansiedad, producto de que haya una expectativa de que si no se producen los cambios con esa elección, bueno, se vea en la necesidad de tomar decisiones que no quiere pensarla, que de hecho lo podríamos ver más adelante, Vamos a hablar de pero eso porque esa es eso es otra algo de lo pregunta. que genera esa No, ansiedad no y ese deseo de adelantes, que no fuera no antes. adelantes las respuestas a las preguntas, por favor, vamos por parte. Además, yo estoy haciendo unas preguntas que eso no significa que esté de acuerdo o no con la posición. Al fin y al cabo, yo estoy en mi papel de periodista. ¿Ok? Eh, pero te pregunto, según encuestas anteriores que ustedes han hecho y la apreciación que ustedes tienen, ¿sigue siendo importante la figura de Chávez Frías como para que No, el régimen no, no, haga, no, pero no. fíjate, ¿por qué entonces la narcotiranía escoge esas dos fechas que tienen que ver con Chávez? Mira, Napoleón, la fecha, yo creo que es un tema muy propio del sector chavista, de hablarse a sí mismo. Están pasando por un momento en donde ciertamente se han quedado sin bases populares y, vale, no tienen códigos de conexión con el resto de los venezolanos y quizás, y muy seguramente sí es esto, porque fíjate, después del 20 de octubre pasaron de 2 dígitos a menos de un dígito y Maduro no sube de un dígito en nuestros números. Por ahí hay encuestadoras que le dicen que está subiendo, que está, no, Maduro no pasa de 2 dígitos, por el contrario, sigue descendiendo. Y yo creo que dentro de lo que es un proceso de quedarse sin gente, bueno, buscan las herramientas a ver cómo se conectan con esas bases para tratar bueno, de evitar un deslave interno de parte de su base. Yo creo que por eso es que lo usan, pero de ningún caso la figura de Hugo Chávez representa hoy en día una figura de arrastre o de masa. Por el contrario, nosotros hemos hecho el ejercicio en los últimos años, este año casualmente no lo hicimos, de hacer una pregunta en el marco del 5 de marzo sobre si votarían por Chávez si fuese candidato. Y en los últimos años ampliamente no lo votarían los venezolanos, pero de una manera abrumadora. Y no hay que olvidar que, por ejemplo, hubo un tiempo, recién fallecido Chávez, el año ese 2013, 2014, cuando Maduro se veía en situaciones críticas en cuanto a la opinión pública, que Maduro acudía a aquel mensaje de Chávez en donde lo designaba como el que tenía que ser el candidato, su sustituto, pero con el tiempo dejó de hacerlo. Y si hacemos memoria, se desapareció aquel video que surgía cada entre tanto y cuanto la situación de opinión pública se le complicaba. ¿Y por qué dejó de hacerlo? Bueno, en algún momento el venezolano conectó, como en efecto los hechos lo certifican, conectó directamente la mala situación que se vivía con la responsabilidad que tenía Hugo Chávez en cuanto a la designación de Maduro. Entonces, dejó de haber esa barrera de contención y esa impoluta percepción de parte del sector crítico chavista, de la base chavista sobre Hugo Chávez. Y bueno, Chávez es el gestor de la presidencia de Maduro. Entonces, todo lo que se genera de punto de vista de problemas de calidad de servicio, mala calidad de vida, al final el responsable para la gran mayoría de los venezolanos es el mismo Chávez. Entonces llegó un momento en donde dejaron de utilizar ya la imagen, teniendo que conservarla en algún caso para su sector. Yo creo que es lo que tratan de hacer. Claro, desde parte de la otra acera, de la mayoría, utilizar estas fechas como referencia es vista como un abuso. Ahora, la siguiente pregunta que hacías es, ¿qué ha traído el socialismo a Venezuela? Y le has dado a la gente tres opciones. Como yo no leo porque está muy pequeñito, ¿ok? ¿Mm? Dinos cuáles son esas tres opciones por las cuales podía optar la persona de la encuestada. Mira, esta pregunta era cerrada, eran dos opciones y una espontánea, que es el comodín no sabe, Sí, por ¿no? eso. Mm. Las dos opciones, una era el socialismo. Esta pregunta, y recalco, Napoleón, siempre la hacemos porque somos la única encuestadora que pregunta por esto y nos permite tantear y es una especie de termómetro, un indicador importante. La primera opción, el socialismo ha traído bienestar, esperanza, unidad y riquezas a los venezolanos.
que tuvo un 8,7% de respuestas positivas. Y la segunda opción, el socialismo ha traído mal vivir, desesperanza, separación familiar y Ya pobreza a va, los ya va, ya va, ya venezolanos. va. Tú dijiste 8%, pero yo estoy viendo aquí que es el 88,5%. No, el 88,5% responde que el socialismo ha traído mal vivir, Ajá, desesperanza, perdón. separación familiar y pobreza a los venezolanos. Y el 8,7% responde que no, que ha traído bienestar, riquezas y unidad familiar. 2,8% no sabe, no responde. Bueno, es un indicador incontrovertible. Esta es una variable determinista ya, pero no solo determinista, determinista consolidada, pero con unos márgenes y una amplitud abrumadora, en donde 10 veces es el rechazo del socialismo hacia el socialismo en función de la aprobación. No hay mucho que decir, el venezolano está cansado de todo lo que se parezca o escuche tenga que ver con el socialismo, Ahora bien, lo espérate, asocia a la mala calidad de vida. ok, perdona. ¿Hace cuánto tiempo ustedes están haciéndole a la gente esta misma Esta pregunta? Mira, la estamos haciendo desde el 2014 Ok. y hubo un tiempo Ujú. desde el 2014, 2013, 2014, si mal no recuerdo. Hubo un tiempo en donde estaba recién salido Hugo Chávez y después del evento del 2013, de la decepción de la elección, hubo un tiempo en donde había un amplio no sabe más grande, y se mantenía más paritaria la situación. Pero luego al acercarse las elecciones de la Asamblea Nacional del 2015, empezó a a ser mayoritario el rechazo al socialismo, pero no a estos niveles que en los últimos 4 años han pasado del 70%. O sea, estamos diciendo que desde hace más de 6, 7 años el socialismo es ampliamente rechazado en el país. ¿Y alguna vez tuvo popularidad, según encuestas anteriores, Nicolás Maduro? Tuvo popularidad Napoleón en el 2013. Yo creo que se produjo un fenómeno de economía del voto o economía de situacional, como querramos analizarlo, acomodaticia. Recién ratificado Maduro, hay que recordar que la campaña electoral del 2012 de Hugo Chávez a nivel electoral fue una campaña bastante potente, muy bien armada, jingles, o sea, una campaña electoral muy fuerte, de aquel Chávez enfermo, que de alguna u otra forma dio un coletazo a un Maduro que se vio muy apretadas condiciones frente a Capriles. Pero la situación de Capriles generó una decepción muy profunda en ese momento y yo creo que se dio un movimiento acomodaticio porque se venían 6 años, 6 años de una permanencia de Maduro y el chavismo y en ese momento Maduro tuvo un fortalecimiento temporal, porque obvio mucha gente dijo, bueno, esto va a durar un tiempo, bueno, decidió moverse de bando. Pero eso no fue muy duradero en el tiempo porque ya al año y medio siguiente se avecinaban las elecciones a la Asamblea Nacional, había una crisis en el país de abastecimiento y eso empezó Maduro a disminuir en aprobación y bueno, ya sabemos del 2015 en adelante cómo el rechazo fue importante. Lo único que pasó, que pudiéramos decir que favoreció a una imagen ya debilitada de Maduro, es que la victoria de la Asamblea Nacional del 2015 revivió unas esperanzas que se habían perdido en las elecciones presidenciales del 2013, pero a los 7, 8 meses de ese mismo 2015 empezaron a perderse producto de las incongruencias del accionar político de la Asamblea Nacional y bueno, ya sabemos lo que pasó de ahí en Ahora, adelante. hay estudios serios de universidades y de especialistas en esas universidades que aseguran que Chávez Frías solamente ganó en la primera elección en la cual participó. Lo demás fue trampa. Según la encuesta que ustedes han hecho durante todos estos años, ¿eso se acerca a la realidad? ¿O Chávez realmente era sumamente popular y la gente seguía votando por él en las siguientes elecciones? Mira, Napoleón, según nuestros estudios,
por ejemplo, la elección del 2012, que estamos constituidos, la elección del 2012 de Chávez frente a Capriles, la ganaba Hugo Chávez. Estábamos hablando de que decir que Hugo Chávez no tenía una potencialidad de arrastre de masa sería mentirle a los venezolanos. Tuvo un momento en donde Chávez conquistaba la opinión pública. Estamos hablando de un personaje con una capacidad comunicacional fuera de lo común, que tenía un discurso muy populista, que tenía códigos comunicacionales, conectaba con las personas, empatizaba. Entonces, claro, había mucho de carismático y sí, Hugo Chávez gana algunas elecciones y las gana con votos, con mayoría. Luego sí entramos en una dinámica en donde se convenció muchas veces de manera errónea de que le iban a ganar a Chávez, por ejemplo, hubo encuestadoras que decían que le iban a ganar gobernaciones, pero porque se generó, Napoleón, expectativas ficticias para, bueno, vivir de la política, lamentablemente. Entonces, la decepción tras decepción tras decepción, amén de las incongruencias, generaron un desapego, una desafección hacia las clases políticas de oposición y bueno, ya no necesitaban de muchos votos para ganar, Pero te no se entendí, ok. necesitaba Pero te de entendí mucha que Capriles mayoría. no ganó esas elecciones. Mira, en nuestros números, 2 semanas antes, Capriles no estaba ganando las elecciones, pero eso eran 2 semanas antes y había un movimiento que estaba cambiando. Ahora, ¿qué pasa en las últimas semanas, en los últimos 15 días de ese proceso? Hay una expectativa de posibilidad de cambio, se generan unas esperanzas. Supongamos que el resultado es ese, o supongamos que Capriles hubiese tenido un porcentaje un poco mayor al de Maduro. Igual era una elección cerrada, pero unas 3 semanas antes, cuando se convoca la elección, cuando se anuncia lo del fallecimiento de Chávez, creo que un mes antes, en ese momento estaba fuera de carrera Capriles, estaba el país engullido en el tema del fallecimiento, estaba el chavismo activado, bueno, pero en esas semanas empieza a recobrar Capriles y se da un cierre de nariz con nariz, un cierre de fotografía. Ahora, ¿cómo gerencia él el cierre de fotografía? Es lo que causa la decepción. Ok, vamos con la siguiente pregunta. La figura política venezolana con más credibilidad, con más arraigo y credibilidad. Entonces tienes un montón de opciones ahí. Le diste a la gente un montón de opciones. Háblanos un poco de el resultado de esa pregunta. Esta es una pregunta abierta a Napoleón, o sea que aquí nadie mencionó, no se le mencionó ninguna opción, y como estamos hablando de credibilidad, la credibilidad es abierta, es espontánea, en quien confía, quién es la figura política venezolana más confiable y con mayor credibilidad en el país. Esa es la pregunta, abierta. La persona más mencionada es una pregunta abierta con una respuesta simple, o sea, nadie puede decir fulano y mengano, ¿no? Porque estamos nombrando quién es la figura, no quiénes son las figuras. Es una pregunta singular. Y 72.3% María Corina Machado es la persona más con mayor confiabilidad para los venezolanos, la de más credibilidad, seguida de Nadie, que tiene 7.8%, luego Maduro con 6.6%, luego No Sabe con 3.9%, luego Capriles con 3.1%, Manuel Rosales con 2.1, si no me equivoco, Tarek William Saad con 1.8, Diosdado Cabello 1.1, 0.8 Benjamín Rauseo y otros 0.5. De manera espontánea, la persona que genera más confianza y más credibilidad para los venezolanos es María Corina Machado. Podemos ver que la gente mencionó personas que no son candidatas o que no son candidatos. Bueno, porque estamos hablando de confianza y credibilidad en una pregunta abierta. No estamos mencionando una lista como si se hace para la. No te oigo. Se te fue el audio. Se te fue el audio. Aló. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Me estás oyendo? Tú me oyes. Me oyes, pero yo no te oigo.
¿Eres tú allí? ¿Aló? Ahí, Napoleón. Ahora sí te oigo. ¿Ok? Bueno, ajá. Entonces, bueno, esto es una pregunta abierta. Esto es una pregunta abierta y de manera espontánea podemos darnos cuenta que ella es la que genera más confianza y credibilidad en los venezolanos. Ok, siguiente pregunta. ¿Usted votaría por un sustituto designado por la plataforma unitaria y partidos de oposición? En este caso, la introducción incluía, esta pregunta, primero que nada, Napoleón, es importante resaltar que se le hizo solamente a los que votan a María Corina Machado. Que en la pregunta sobre intención de voto es el 69.1%. No se le preguntó al resto de los entrevistados, solo a los votantes de oposición, que son casi 7 de cada 10 electores. Bueno, a ellos se le preguntó si María Corina Machado no le permiten participar y la plataforma designa un sustituto y los partidos políticos sin tenerla ella en cuenta, ¿usted votaría por ese sustituto? El 88.5 dijo que no. 3.9 sí lo haría, no sabe 7.6. Aquí hay un tema de credibilidad. El tema de credibilidad sigue siendo la clave y la bisagra de todo lo que estamos viviendo, en mi opinión personal, porque los venezolanos en criollo, usando nuestro refranero popular, están mordidos de culebra. Los venezolanos sienten que confían en María Corina Machado, ella les ha ofrecido una candidatura, una elección y les ha ofrecido cobrar, les ha ofrecido pelear por los resultados, que se respeten los resultados. Esa percepción, además de otras cantidades de rasgos que no vienen al caso, que hacen que los venezolanos confíen en ella, es lo que hablábamos cuando citamos el caso Capriles, es lo que generó aquella decepción y ha generado esa decepción continua con una cantidad de actores políticos. Entonces los venezolanos, en su gran mayoría, los de oposición, que son la mayoría, por lo menos 9 de cada 10 opositores, consideran que un candidato que no sea, que esté a la espalda de María Corina Machado y sea seleccionado de los mismos partidos políticos tradicionales y de la plataforma unitaria, ese candidato no es confiable y no lo votarían porque consideran que es un candidato que, bueno, no defenderían su voto. Ok, y a la pregunta, ¿qué debería hacer ella? ¿Qué te dice la gente? Mira, esa pregunta, Napoleón, que también es aplicada al 69.1% de los que la votan, porque mal podemos, y así surgió una encuestadora, que no la voy a mencionar, no viene el caso, que hizo una pregunta similar, pero se la hizo abierta al total de los electores, y no puede ser así, tú tienes que decantar, filtrar, porque mal podría opinar que debe hacer ella, quien va a votar por Maduro, por decir algo. No tiene por qué opinar, debería opinar sobre lo que haría su candidato. Entonces, en este caso, a ese 7 de cada 10 electores, hay un 54% de ellos, digamos entonces que 5 de cada 10 votos de oposición que dicen que debe seguir insistiendo en poder inscribirse. Claro está, esta pregunta la hacemos posterior al anuncio de la fecha. ¿Ok? Ya aparece una referencia, una fecha que determina que hay una decisión que se tendrá que tomar. Pero insiste ahora 5 de cada 10 de votos de oposición de que ya debe seguir insistiendo hasta participar. Esto puede estarse moviendo día con día. Pero en ese momento, 26.3%, o sea, casi 3 de cada 10 votos de oposición, de cada 10 votos de María Corina Machado, piensan que si no la dejan participar, ella debe seguir al frente, seguir en la lucha política, pero designar a una persona de su confianza, alguien del cual ella puede estar seguro. O sea que estamos hablando de que María Corina Machado, amén de tener confianza, es la que es fiadora de la confianza sobre quién votar o sobre quién apoyar. En ese escenario, entonces, ya te consigues que hay 3 de cada 10 votos opositores pensando de que si ella no puede, ella debería designar a alguien de su confianza. Otros 5 de cada 10 votos dicen que sigue insistiendo hasta que se pueda inscribir. Ahora, habrá que monitorear día con día y en la medida en que nos acerquemos a las fechas de inscripción y cuando termine el periodo de inscripción, qué va pasando con ese porcentaje, que sigue siendo votantes de María Corina. Otro 16.3% confiesa no saber qué debería hacer ella. Hay un 0.5%, una cantidad muy minúscula, que dice que si no la deja inscribirse, ella debería retirarse y delegar en los partidos políticos de oposición y en la plataforma unitaria escoger un candidato.
apenas 0,5%. Y un 2,8%, también muy pequeño, dice que ella debería mantenerse en la actividad política, pero delegar en los partidos políticos de oposición y en la plataforma unitaria la designación de un candidato. Entonces podemos ver que sobre lo que ella determine es donde está enfocada el votante opositor, que a su vez es mayoría. Está enfocado en eso, en qué termina decidiendo ella. Pero podemos darnos cuenta de que en dos platos, la mayoría sigue con ella, pero ya hay un porcentaje de los que siguen con ella, que siguen estando con ella, la siguen apoyando, pero si no la dejan, le piden a ella que escoja a alguien como ella, de su confianza, por la cual votar, que de hecho eso también lo preguntamos, los rasgos. Ok. ¿Y cómo debería ser el candidato que participe en lugar de María Corina Machado? ¿Qué te responden a eso? Mira, los rasgos, aquí esta es una pregunta que era abierta y de respuestas múltiples. Hay una cantidad importante de rasgos. Fíjate, Napoleón, ser confiable y que no se venda tuvo 90,4% de menciones, frases que iban en ese orden. Alguien que sea confiable, que no se venda. O sea, la gente considera que no ser confiable es sinónimo de ser comprable, de Pero en poderse las vender. encuestas anteriores que ustedes han hecho, aparte de la gente creer y considerar que es confiable María Corina, ¿quién le sigue en esa visión que tiene la gente de un candidato confiable o un dirigente político confiable? Bueno, de Por los que ejemplo, han aquí hay otro escrito. rasgo. Ajá, ok. No, bueno, ajá, aquí hay otro rasgo, por ejemplo, que no van directamente a la persona, ¿no? A María Corina. Por ejemplo, otro, el segundo que va directamente a la persona dice ser igual a María Corina. Hay otro que dice ser designado por María Corina con 86,9, o sea, siguen en la misma línea. Que llame luego a elecciones donde esté María Corina, siguen en la misma línea. Aquí viene uno que va a un rasgo más distinto, que dice no aceptar una trampa en la elección, 85,4. O sea, ya le están exigiendo a ese posible candidato esta particularidad, ¿no? La defensa del voto. Estar en contra del socialismo, dice el 75,8. Eh, no ser parte de los que conviven con el gobierno, dice el 70,6. Apoyar las privatizaciones, 64,2. Luego hay un salto bastante interesante, bastante grande, en donde saltas a 25,1 y te dice, ser alguien que esté alejado de la política. Ser mujer, 24%. Ese ser alguien alejado de la política es 25 puntos. Y así te consigue ser un empresario, 19%. Ser de mediana edad, 18%. Ya son valores más modestos. Hasta que llegas a valores, por ejemplo, que dice estar de acuerdo con el diálogo entre el chavismo y la oposición, 4,2%. Ok, pero la Eh, pregunta que te hice sigue en pie. Es decir, por las encuestas que ustedes han hecho, por lo que ustedes han recibido y han escuchado, ¿quién sería si no es María Corina el que la gente cree que es más confiable y más honesto? Mira, no hay otro venezolano con que los venezolanos, lo vimos en la pregunta de confianza, otro venezolano de oposición al cual ellos le abroguen los niveles de confianza. De hecho, Eso se después de sabe, María eso se Corina, sabe. Ella es un... entonces ajá. ella tendría que hacer ese trabajo, hacer ese pase de testigo. Ok, pero todavía no lo ha hecho. Ahora, en este Ajá, momento, ¿quién sería mira, el... mira, ¿quién sería la figura? Hay una cantidad de rumores que los venezolanos ni siquiera hasta conocerían las figuras. Pueden ser personas de un perfil bastante sosegado, poco público, porque al final de cuentas, cuando vemos todos estos rasgos, no hay un nombre determinado, porque hay otro tema que preocupa también a los venezolanos, que cuando, No hay si un nombre bien, determinado, tiene que haber alguien no, determinado según las encuestas de ustedes. no, 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 en lo absoluto, Napoleón, no, en lo absoluto. De hecho, si nombramos personas como que preguntamos por si fuesen candidatos de la plataforma unitaria, hicimos esa pregunta. Manuel Rosales, 6,1% de intención de voto, 85% de no votar por él. Gerardo Blay, algo similar. Y te consigues una lista de nombres pasando por Claudio Fermín, Eduardo Fernández, Ramón Guillermo Aveledo, José María Casal, Alberto Volmer, Carlos Proper, Henry Ramos Alú, 18 nombres colocamos de políticos y personas Chuo Torrealba, que en teoría son
tienen un perfil conocido. Y el problema de confianza, de credibilidad, de percepción, de no defensa de los intereses de la mayoría, sigue estando allí. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿Quién es ahorita la fiadora? en esa lista, que jamás puede en este momento equipararse a lo que cree la gente de María Corina, ¿no? ¿Cuál es el que está inmediatamente por debajo de ella a pesar de la diferencia? Mira, están dos personas a las cuales ella le saca más de 10 veces el valor, que son, me está abriendo aquí, Manuel Rosales con 6 puntos y Gerardo Blay con 5 puntos. Pero ojo, el rechazo hacia Rosales es de 85 puntos de los votos de oposición y el rechazo a Blay es de 82 puntos de los votos de oposición. O sea que estamos hablando de figuras por las cuales no votarían los venezolanos, y para que puedan de alguna manera u otra ser candidatos a esto que voy a decir, ser candidatos a ser endosados, ser candidatos a poder recibir el testigo y no caérsele de las manos, tienen que cumplir con algunos rasgos como los que leímos ahorita. Porque si no, si ella viene, por ejemplo, y dice, digamos esto, por ejemplo, aquí hay un nombre, Ramos Ayú, que tiene también un 80 y tanto de rechazo. Ramos Ayú es el candidato y ella pide votar por Ramos Ayú, se va a desmoronar, no va a haber manera de que ese endoso sea efectivo, porque tienen que haber unas condiciones de compatibilidad, claro, que el electorado está escrutando. Okay. La misma pregunta, como si fuese una donación de sangre. Rubén, nos queda menos de un minuto. La última pregunta, ¿ustedes pensarían en irse de Venezuela? ¿Aumentó o disminuyó la gente que se quiere ir a Venezuela y la gente que se quiere quedar en Venezuela? No, bueno, en el caso de que Maduro gane las elecciones, que es la forma como se planteó la interrogante, el 37%, Napoleón, 37.7% pensaría, no lo decide todavía, pero pasaría por su mente irse de Venezuela si el chavismo y Maduro se reafirman en las elecciones ¿Aumentó según las últimas encuestas o disminuyó? No, sí, tiene un pequeño, hay una variación de un margen de error de un punto, o sea que por debajo, pero se mantiene en un número grandísimo, casi 4 de cada 10. No sé si nos va a alcanzar el tiempo y nos van a cortar, pero ¿por qué la gente cree o no cree que la única opción que tiene la oposición venezolana civil, los luchadores democráticos que no tienen armas, creen que a través de unas elecciones sí puede cambiarse y salir de la narcotiranía? Mira,